El escritor francés André Malraux, que fue además ministro de Cultura del gobierno de Gaulle, tiene esta frase sobre lo que significa realmente la cultura. Decía Malraux que la cultura es lo que en la muerte continúa siendo la vida. Y es que así de importante es la cultura, porque no solamente es la memoria de un pueblo, de un lugar, de un país, de una nación, sino la conciencia colectiva de su historia, de su modo de pensar y de su modo de vivir. Y por eso la cultura siempre es lo que queda después de que pasan los hombres, las mujeres, sus historias. A los colombianos nos ha costado mucho trabajo reconocer que la cultura no es una narrativa que se construye solamente desde las ciudades, sino que esta tiene que ser una cultura que refleje la conciencia de un país biodiverso, pluriétnico, distinto al que se construyó en los años del conflicto y de la guerra, en el que pues poco tiempo hubo para pensar en cómo realmente éramos y cómo era que interpretábamos. Esa necesidad de que nos sinceráramos y entendiéramos quiénes éramos realmente y la urgencia de construir un nuevo relato de un país más real fue la gran conclusión que le abrió paso a la Constitución del 91. Y fue precisamente esa Constitución la que planteó la necesidad de crear un Ministerio de la Cultura, que en su momento fue duramente criticado por grandes intelectuales de la talla de García Márquez, nuestro Gabo. Él fue el primero que se opuso a la creación de este ministerio, argumentando que la cultura había que dejarla suelta a su aire, que el Estado tenía el deber de fomentarla y protegerla, pero no de gobernarla, porque todo ministerio de cultura podía terminar por ser tarde o temprano convertido en un ministerio de policía para la cultura, como en 1984 de George Orwell. En otras palabras, que ese ministerio se iba a convertir en un órgano altamente político y perturbador para la comunidad más orgullosa de ser como es, independiente, inconforme, dividida e ingobernable. No obstante, pese a esta dura oposición por parte de grandes intelectuales como García Márquez, en 1997, bajo el gobierno de Ernesto Samper Pizano, se creó el Ministerio de Cultura y su primer ministro fue Ramiro Osorio, quien venía de haber trabajado como un gestor y promotor cultural en México, en donde fue director del Teatro Ropero de Guanajuato y coordinador general de la Muestra Nacional de Teatro de México en varias de sus ediciones. Y que en Colombia pues lo conocíamos porque había sido fundador y director del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, de la mano de la gran Fanny Miki. Hoy, Ramiro Osorio es el director del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, uno de los teatros más grandes de Sudamérica. Y acaba de recibir en noviembre del 2023 la distinción de académico de honor por parte de la Academia de las Artes Escénicas de España. Desde que se creó el Ministerio de Cultura han pasado 27 años. Un periodo en el que Colombia sufrió uno de los momentos más agudos de la violencia y del conflicto. A pesar de que teníamos constitución nueva que hablaba de derechos y que por primera vez nos planteaba una Colombia más real, pluriétnica y biodiversa. Hoy el ministro
que ocupa esa cartera es un periodista, escritor que conozco desde hace muchos años, Juan David Correa. Y él en sus primeras declaraciones ha vuelto otra vez a poner sobre la mesa ese mismo concepto que planteó André Malraux en su momento, que demostraba que la cultura era tal vez no lo más importante de una sociedad, sino lo único. Pues María Jimena, gracias por la invitación y gracias por supuesto a Ramiro por querer acompañarme. Me siento muy acogido y rodeado de alguien a quien he admirado siempre y él lo sabe. Primero porque entiendo que a él le tocó un momento similar al que yo estoy viviendo, es decir, cuando se crea el Ministerio de Cultura había un gran momento de transformación, de crítica. Me acuerdo que en ese momento Gabriel García Márquez escribía en la prensa que para qué iban a burocratizar la cultura, que iban a dañarlo todo, y fue un grupo de gente que permitió que se creara un ministerio que yo creo que ha hecho las cosas en general bien en este país, que tiene una historia a la cual yo me debo personal y profesionalmente. Eso es lo primero que yo querría decir. Yo no vengo con la idea de que aquí no se ha hecho nada en el ministerio, todo lo contrario, yo he sido beneficiario en muchos sentidos del ministerio, de la gestión de miles de personas que han pasado por allí. Y lo que sentí cuando se me dio la responsabilidad, primero fue evidentemente un gran vértigo, porque pues llegó el momento de dejar de criticar y empezar a hacer. Yo, como lo sabes, María Jimena, pues compartimos juntos muchos años de nuestra vida. Yo al frente de Arcadia, primero como editor, con Marian Ponsford como directora y después como director. Y pues esa era una revista bastante crítica de lo cultural. Le hacía veeduría a los ministerios, hubo tensiones con ministros. Era la primera vez que un medio hacía una oposición y una veeduría tan radical a la cultura en Colombia. Y evidentemente, pues cuando me llaman, digo, bueno, ahora me toca a mí, me toca. Y tengo la convicción de que lo que estoy tratando de proponer es precisamente la idea de que uno puede combinar los dos mundos que al final parece que se le han tratado de oponer a la cultura, y es que uno no puede ser, uno es o ejecutivo o es pensador, reflexivo, filósofo, carretudo. Yo creo que las dos cosas caben en un mismo cargo, esa es mi aspiración. Yo creo que uno puede pensar, tener ideas, pero también tener una gran vocación de ejecución, que yo creo que este país la necesita. Cuando a uno le entregan una bolsa de recursos así, yo creo que uno no le puede ganar el entusiasmo y tiene que hacer una planeación muy seria. Yo encontré un plan de desarrollo serio, yo encontré unos objetivos claros. Tengo claro cómo nos vamos a gastar ese dinero, ese 1.47 billones de pesos, que por primera vez en la historia, más de 1 billón de pesos, más del 1% del presupuesto nacional es de cultura, y eso pues evidentemente, como lo sabe Ramiro, entraña una enorme responsabilidad en cómo se van a ejecutar esos recursos, que creo que va a ser materia de esta conversación. Claro. Pero lo primero es pues un inmenso agradecimiento por el reconocimiento. Yo llegué por mi tarea, no llegué por la palanca de nadie o la sugerencia de nadie. Y eso también me da una muy buena sensación. Yo creo que ahí hay un mensaje de cambio, de reconocer a alguien que hubiera podido ser otro. Hay muchos muy buenos y buenas, por supuesto. Pero bueno, me eligieron a mí y eso es una enorme responsabilidad para la cual estoy acudiendo a mis antecesores. Ahora la pregunta pues es obvia para Ramiro Osorio. ¿Cómo fue ese comienzo de ese ministerio, que se inició en medio de la incredulidad de los grandes intelectuales y escritores, artistas, que en ese momento no veían ni vieron por mucho tiempo con buenos ojos la creación del Ministerio de Cultura? ¿Cómo fue ese inicio, ese arranque? Nosotros a final del año 98 entregamos más o menos 100 millones, quizás 110 millones de dólares, que puesto a dinero de hoy serían 440 mil millones de pesos, ¿no? Que en relación con lo que acaba de comentar el ministro, pues es como el 30% más o menos, ¿no? De lo que sería en ese momento. Claro, pues era
Estamos hablando del año 98, han pasado 25 años, también las responsabilidades, también las tareas que se le han ido sumando al ministerio, el trabajo en las regiones, etcétera, pues también se ha multiplicado. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué se crea el Ministerio de Cultura? Porque es que en la Constitución del año 91 reconoce una serie de derechos y una serie de obligaciones del Estado en materia cultural que ya no podía cumplir la antigua institucionalidad que era Colcultura. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del patrimonio es evidentísimo, ¿no? Y porque además el sector de la cultura es un sector fundamental ahora, hablaremos de ello, y requería pues de una dimensión política y de una representatividad en los espacios donde se toman las grandes decisiones del país, que finalmente son dos, el Consejo de Ministros y el Consejo de Política Económica y Social, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la gran diferencia. Yo siempre tuve con Gabo, pues a quien quise tanto y admiré tanto. Gabo decía que no. Gabo tenía dos argumentos que a mí, bueno, que era, por fortuna, fácilmente controvertibles. Uno decía, con el tiempo el Ministerio de Cultura terminará siendo un ministerio de gobierno para la cultura, decía. Claro, eso dicho por Gabo lo repetían, y especialmente, curiosamente, lo repetían todos los de la derecha en el Congreso, ¿no? Y entonces decía, mira, ¿ves? Eso no eran 12 cuentos peregrinos, sino 2 argumentos peregrinos. Eso por un lado, ¿no? Y entonces me decía, yo sé que cuando se apruebe y se cree el ministerio, tú vas a ser el primer ministro, yo contigo no tengo ningún problema, tú lo vas a hacer muy bien, pero ya verás, a ti te va a reemplazar, y me daba unos nombres que eran, bueno, impresentables, de unos políticos. Me decía, ya verás que te va... Bueno, por fortuna no ha pasado eso. 25 años, ha habido ministras, ministros, que yo creo que todos, lo que tú decías, han hecho una labor importante de consolidación de esta casa, ¿no? Eso decía. Yo le decía, bueno, ese argumento quizá en otras sociedades puede ser, pero aquí está reconocido los derechos, la libertad de expresión, la libertad de creación, etcétera. O sea, no veo cómo el Ministerio de Cultura se vuelve un ministerio de gobierno para la cultura, ¿no? No, porque además tú lo sabes, Ramiro, donde eso hubiera sucedido, tú que sí vienes de la historia de los 80s y de los 90s en Colcultura, el sector cultural no se deja uniformar, el sector cultural no se va a poner a hacer cultura oficial así el ministro quiera. Hay unas resistencias muy profundas en esto que creo que son plausibles en la sociedad colombiana. El activismo cultural en Colombia, bueno, produce entre otras el estallido social. Estos jóvenes nuevos vienen de los sectores culturales, así que no es fácil tampoco para un ministro decir la política cultural es una sola y vamos a ir por este único camino, ¿no? Claro. Pero bueno, fundamental, el otro argumento que decía es, ¿por qué no se hace una cosa como en México? Un Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Y la experiencia de que finalmente terminaron creando un ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura. Sí. Lo que pasa es que allá fue por iniciativa del Congreso. No fue por una iniciativa aquí, como en el caso nuestro, una iniciativa presidencial, pues una iniciativa del presidente Samper, y aquí sí hubo pues una voluntad política total para sacar adelante eso, pero además se venía preparando eso. Y lo más importante, reitero, es que las obligaciones del Estado y los derechos culturales consagrados requerían de otra institucionalidad y de otra dimensión política en el marco de las instituciones. Juan David, ¿cuál es entonces hoy el papel real del Ministerio de Cultura, el que usted le quiere dar y el que le quiere dar el gobierno de Gustavo Petro? Que al fin y al cabo pues es el primer gobierno de izquierda que llega al poder, y me imagino que debe tener un concepto distinto de la cultura que han tenido los demás, o a lo mejor no. ¿Cuál es hoy, repito, el papel del Ministerio de Cultura dentro del cambio? Sí, yo creo que ha tenido diversos énfasis y evidentemente no ha sido ajeno a la historia social y política del país, y eso también ha tenido momentos complejos, críticos, duros, en donde lo público, por ejemplo, pues se acabó, y eso fue un momento muy dramático para el ministerio. Pero yo lo que diría hoy es la voluntad de este ministerio hoy, al cambiar de nombre debido a una decisión de Patricia Ariza, que lo nombró Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, yo creo que en el fondo es la consolidación de esos principios que se consignaron en la Constitución del 91. Es decir, toda esta transición y toda esta serie de gente trabajando en un barco
ve hoy consolidadas muchas de esas ideas del pasado y concretadas primero en la ampliación, digamos, de lo que llamaríamos el campo cultural. El país del 97 es un país muy distinto al de hoy. La vocación y la decisión del presidente de incluir esos territorios no solo en la inversión, sino también en el relato nacional, que es algo que evidentemente ya se había cocinado por debajo. Es decir, el Ministerio de Cultura sí que estaba preparado para este momento, porque había gente trabajando desde mucho antes de Colcultura, incluso en los territorios, antropólogos, el ICANN, el Instituto Etnológico Colombiano, las experiencias de Daniel Samper Ortega. En fin, en este país la gestión cultural no nació ayer. Hubo gente siempre muy interesada en que pudiéramos descifrar por qué ese relato había primado lo andino y había dejado por fuera a una cantidad de poblaciones. Y yo creo que hoy se concreta ese sueño. Por eso yo, cuando llego a la Casa de Nariño por primera vez, el primer día que me designan, y yo veo a los periodistas que son los amigos míos ahí parados, yo digo, esos no me van a ir a reconocer, esos van a decir, ahí llegó quién sabe qué viene a hacer aquí. Y se me vienen todos, ministro, yo dije, uy, me asusté. Y la primera declaración que di es, mire, yo no vengo con un ánimo adánico acá, yo no soy Adán, yo no vengo a fundar nada, yo vengo a ampliar y a dar un mensaje. Yo no quiero excluir a nadie, aquí no vamos a gobernar con venganza, vamos a gobernar es con generosidad y vamos a incluir, no a excluir, que creo que es el ánimo de la cultura hoy. Tiene que volverse un lugar en donde seamos capaces de tramitar, de conversar, de estar en desacuerdo, de pensar que podemos vivir en un mismo territorio sin ser iguales, con sensibilidades distintas, con músicas distintas, mezclando lo clásico con lo popular. Mira toda la experiencia tú que conociste mediante tu hermana y una generación, el trabajo de Gloria Triana, por ejemplo. Gloria Triana se fue al territorio a hacer Yurupari en los años 80. Se fue con Totó a descubrir el territorio de Talaigua, Monpós, toda esa zona de los sures del Caribe. ¿Y cuál es el resultado hoy? Yo me debo a esa generación. Esa es la generación de mis padres, de Ramiro, de una generación posterior que es la tuya, de periodistas que caminaron en este país. Yo hoy trabajo con Marta Ruiz, que es una excomisionada de la verdad, una mujer. Juntas. Claro, entonces, si yo no reconozco esa experiencia, es decir, como yo le digo a mi gente, a los directores, mire, el país está sobrediagnosticado. Donde usted quiera, vaya y mire una crónica. Usted necesita ver un territorio. Vaya y mire en los periódicos, en las revistas. El Aro, ¿qué vamos a hablar del Aro? Hoy estuve almorzando con el padre Javier Giraldo. Aquí todo el mundo sabe un montón de cosas. Tenemos es que reconocer esos saberes, porque si no lo reconocemos, creemos que cada vez que llegamos a un gobierno hay que inventar la vida. Y yo creo que la cultura sirve para organizar un relato. Es el gran organizador de los relatos de nuestra historia y de la civilización, y esa es la vocación de este ministerio, por supuesto organizándolo con una inversión decidida a través de unas estrategias que pasan por de alguna manera dirigirnos a los territorios excluidos con estrategias concretas. La primera de ellas, que es la gran macrometa del plan de desarrollo, se llama formación artística y cultural. ¿Para qué? Para llegar con formación artística y cultural, primero a la educación formal, es decir, que nuestros niños puedan tener sensibilidad con el arte. Eso lo quitaron de los colegios públicos y lo tenemos que devolver, y es una responsabilidad nuestra. Y además que al salir del colegio puedan ir a clases. ¿A dónde van a clases? A donde la señora que toca marimba, a donde el señor que hace cerámica, a donde... ¿Qué hacemos con esos señores? Reconocerles, pagarles para que den clases, es decir, lo que ya hacen, que lo sigan haciendo. Esa es la gran macrometa de este gobierno. Este año vamos a invertir ahí 360.000 millones de pesos. Y así sucesivamente, digamos, podría enunciar en esas 6 estrategias la manera de ejecutar esos recursos, de reconocer el pasado, de reconocer los saberes y de reconocer lo que me parece más importante de este país, que lo saben bien ustedes dos, es su potencia de diversidad. O sea, esta diversidad que no hemos reconocido muchas veces, esto no puede seguir siendo un problema. Esto lo que es la oportunidad de mostrar la cantidad de sensibilidades que conviven juntas en un territorio. Es que, siguiendo lo que acaba de comentar el ministro, a mí el Ministerio de Cultura me parece un ministerio absolutamente estratégico de este país. Porque esto que la Comisión de la Verdad trabajó, que habla de la paz grande, ¿no? De cuál es el escenario, cuáles son los escenarios naturales para construir esa paz, los escenarios de la cultura. Todo el país,
está lleno de espacios culturales que son espacios de la gente, creados, bibliotecas, museos, iniciativas ciudadanas, etc. Pero está además poblado de una inmensa cantidad de gestores culturales, lo que tú comentabas, ¿no? Son esos gestores unas personas respetadas. Esto que tú comentabas, el que sabe la cerámica, el que toca el tiple, el que sabe la historia, etcétera, etcétera, ¿sí? Son personas muy respetadas por sus comunidades. Son los agentes naturales. ¿Cómo se va a construir esa paz grande? Dialogando, haciendo que todo el país participe en esa construcción colectiva. Y a mí me parece que el ministro de la Cultura debe ser el ministro de la Paz. En el gabinete, ¿sí? Y debería ser el abanderado en la construcción. Yo recuerdo que en 3 ocasiones le dije al presidente Santos, que fue a actividades allá al teatro, al Premio Nacional de Periodismo, etc. Le dije, presidente, no puede ser que la ministra de Cultura no forme parte de la mesa de La Habana, ¿sí? Porque es que el tema de la cultura es el tema transversal de todo este proceso, ¿no? Entonces me parece que si estamos hablando, el presidente está proponiendo este gran proceso de paz total. Me parece que el tema de la cultura es el escenario natural para hacer ese proceso. Yo diría que una de las cosas que han cambiado y que empezaron a cambiar en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos tiene que ver con la visión de que la cultura en Colombia es una cultura pluriétnica que es muy distinta a esa cultura centralista que se nos impuso durante tanto tiempo como narrativa. Y sobre todo que en ese concepto de cultura que se nos fue construyendo, que no era incluyente, pues se excluyó precisamente a todos los territorios y todo lo que no podíamos conocer. El primero que habló de que había que transformar el territorio fue el Acuerdo de Paz. Pero Gustavo Petro ha dicho que su gran objetivo para que se desarrolle el país es la transformación de los territorios. La cultura, sin duda, es y debería ser un factor determinante para impulsar esa transformación de los territorios. Cuando usted, ministro, dice que hay que crear una nueva narrativa y que sobre todo esa narrativa tiene que ser el motor para la transformación del territorio, es evidente que uno tiene que hablar de cómo es que se fue construyendo a lo largo de los años pasados una narrativa de país excluyente que sacó pues a las comunidades indígenas, a las comunidades afros, que no tenía incorporada la geografía de los territorios. ¿Por qué nos pasó eso? ¿Y qué es lo que usted está haciendo, ministro, para ampliar e incluir esa otra Colombia en nuestra narrativa? Acuérdate que de todas maneras la gramática y el poder estuvieron unidas históricamente en este país desde su constitución como república. Entonces, en el fondo lo que teníamos eran unas culturas y unas ciudades letradas que consideraban de menor valía a esas otras poblaciones. Si uno piensa en el siglo XIX, como lo explica bien un historiador que tú conoces, y Ramiro también, que es Alfonso Múnera, cartagenero, pues había de alguna manera unos discursos funcionales al racismo que, aunque no hubiera esclavitud, consideraban que el clima, todavía uno oye chistes en la bogotanidad cotidiana de que es que uno en ese calor no puede trabajar, es que allá la gente es perezosa, es que allá la gente no, uno cómo va a pensar en el Caribe. ¿Qué propuso Bolívar como república? Una república del Caribe. En nuestra constitución como república ganó la visión, digamos, más santanderista y nos constituimos como una región andina que anuló esa idea poco a poco a través de ciertas ideas católicas, conservadoras, cerradas, con la Constitución del 86, de 1886, que es una constitución que solo logramos superar un siglo después. Es que es un siglo de historia gobernado con una visión, a pesar de algunos momentos, digamos, de pausa, la República Liberal, en fin, y con una violencia que se desata en el año 48, que se nos vuelve también una cultura de convivencia o de no convivencia más bien, pues que nos fractura como sociedad. ¿Cuánto nos ha costado cumplir la Constitución que ustedes presenciaron
y de la que fueron dolientes, pues yo creo que todo este tiempo. Eso es lo que nos ha costado llegar a un momento en donde ya esto se volvió insostenible, y como lo dice Ramiro, yo lo que le digo también al presidente y a la gente con la que hablo, con el comisionado de paz, es metan la cultura ahí, pero no como las prácticas artísticas, la cultura como la manera de descifrar un verdadero cambio mental, social, sobre el territorio. Claro, la comunidad de San José de Apartado, ¿qué hizo? Cambió su cultura. No solamente cambió su cultura en el sentido de sus prácticas, cambió su relación con el trabajo, porque al desplazarse le tocó, el dinero no circulaba, claro. Entonces le tocó empezar a hacer otras fórmulas de convivencia, de trueque con el territorio, y así sucesivamente, una nueva forma de gobernanza, porque al decirle a ninguno de los actores entra aquí, no son bienvenidos, tuvieron que inventar una cultura. Ahí es donde los colombianos tenemos que ponernos retos difíciles, y eso es lo que quiere este ministerio, poner ciertos retos difíciles y ciertas conversaciones complejas, porque yo creo que es lo único que nos va a permitir avanzar como sociedad. Si no hacemos eso, la transformación va a seguir siendo superficial, firmas de documentos, mesas de diálogos, que está muy bien, por supuesto, pero no hay un verdadero cambio interno, y yo creo que la cultura, y ahí sí, las prácticas artísticas nos enseñan algo que otras actividades de la vida humana no enseñan, que es trabajar juntos, así no estemos de acuerdo. Cuando un grupo se sube al teatro mayor, a la tarima del teatro mayor, entiende que para que su espectáculo sea efectivo y tenga de alguna manera la potencia creativa, tiene que trabajar junta. Si no trabajan juntos, pues todo se va al diablo y no produce el efecto deseado. Y así sucesivamente, las ideas de la cultura. Hoy le decía a alguien, mire, los productores de cine deberían entrar a ser burócratas, a la burocracia. ¿Por qué? No hay nadie más efectivo para hacer cosas. Usted coja de verdad, tú que estuviste en el teatro y que ya estás en el teatro, coja un productor de esos para que le solucione problemas de acción sobre el territorio. Lo solucionan en 5 minutos. Usemos las artes y las culturas para eso. Ramiro, usted tuvo una experiencia y ha tenido una experiencia muy importante en México. Un país cuya sociedad ha logrado construir un relato cultural incluyente y tremendamente poderoso, cosa que en Colombia todavía no hemos logrado, a pesar de que somos un país casi que más rico, con más regiones y con más riquezas culturales que el propio México. Pues una diferencia histórica radical. Primero es que hay que recordar que México tuvo una revolución en las primeras décadas del siglo XX, y esa revolución, que fue tremenda, ¿sí? Se murió el 10% de la población mexicana en esa revolución, se resuelve fundamentalmente por un gran proyecto educativo y cultural, y por una gran apuesta cultural que encabezó un hombre verdaderamente admirable, que fue José Vasconcelos. Vasconcelos tenía un lema que yo siempre lo intento aplicar por donde voy, que decía: lo mejor de la cultura del mundo en México, lo mejor de la cultura de México para el mundo. Ese diálogo, ¿sí? O sea, ¿cómo hacer eso? Entonces, ¿qué es lo que pasa en México? Recuperan todo ese valor de sus culturas, ¿sí? Son conscientes de la importancia de su patrimonio cultural, ¿sí? Lo valoran, ¿sí? Y a partir de ahí empiezan a construir un diálogo y una presencia en el mundo. Un detalle: José Vasconcelos llevaba a las comunidades, estamos hablando de los años 30, llevaba a Chiapas, a las comunidades xochiles, estales, tojolabales, la Ilíada en títeres por la compañía Rosete Aranda, ¿sí? Porque entendía que era absolutamente fundamental, ¿sí? Que los indígenas entendieran lo que era la cultura griega, ¿sí? Y eso era parte de ese diálogo de las culturas, y propiciaba también que esas culturas también tuvieran esas manifestaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué México tiene... México lo que ha hecho es de la cultura su fortaleza. Y pues, de una decisión, porque si uno compara México, Francia, Argentina o Corea del Sur, ¿qué comparten? La decisión de ciertos momentos, y en particular la que está señalando Ramiro con Vasconcelos, de que el Estado se vuelva un gran inversor en la cultura. O sea, lo que ha hecho el presidente no es menor al
triplicar casi el presupuesto para decirnos inviertan decididamente en eso. ¿Qué hace México además de estos proyectos que está diciendo Ramiro? Crea el Fondo de Cultura Económica, le da poder a Daniel Cosío Villegas y crea la gran editorial que sobrevive hasta hoy, creando ¿qué? Un sistema editorial de traductores, de gente que se iba a formar, crea la relación con el mundo a través de ¿qué? Volviendo a la gente de la cultura, la gran diplomática de México en el mundo, es decir, dándole poder a los filósofos, a las artistas para que fueran a representar a México al mundo. Crea a través de los grandes eventos culturales y deportivos una idea de que México era capaz. Cuando a la gente la reconocen a través de la cultura, la gente avanza. Miren Corea del Sur con lo que ha hecho en 50 años, lo mismo, invirtiendo en cultura. Argentina, ahora Argentina, imagínense lo que está ocurriendo, le están quitando toda esa potencia. Ya van a acabar el Inca, van a acabar. ¿Qué hace André Malraux cuando llega al ministerio francés a los años 40? Lo mismo, una decisión radical de empezar a invertir en cultura francesa y en crear algo que se llama la excepcionalidad francesa, es decir, la excepción francesa, es decir, vamos a proteger esto hasta hoy. Las grandes plataformas, por ejemplo, hoy no han entrado a Francia. Sí. Un ejemplo para que de lo que tú acabas de decir. México va, cuando empieza a trabajar en el proyecto de firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá, obviamente esto empieza a mover la opinión pública en los Estados Unidos, en Canadá, de alguna manera muy adversa, como esto es el sur, un país del sur, que vamos a hacer un tratado. Bueno, ¿qué hace México? Monta una gran exposición que se llama 30 siglos de esplendor y la presenta en los más grandes museos de los Estados Unidos. Todo eso rodeado de Carlos Fuentes, de los pensadores, de la literatura, el teatro, la danza, todo. Y cambian la opinión pública de los Estados Unidos en 3-4 años. ¿Sí? Hacen la mirada hacia Europa y crean Europalia, que es como un festival por toda Europa. Y que es la marca, y eso va aparejado de las marcas de las empresas, es la botellita de Corona con el limoncito, el tequila, la comida. Turismo cultural muy agresiva también, cultural muy que lo hizo Perú en sí. la década pasada y lo logró. Sí, y pero eso... este tema de reconocer los valores culturales, de reconocer la diversidad cultural, este orgullo. Mi pregunta ahora es, ¿cuál es entonces el proyecto cultural que se quiere sembrar? Cuando, ministro, usted, por ejemplo, habla de crear una nueva narrativa. Y me refiero a esta tensión que hay siempre entre lo clásico y entre los valores ancestrales que hay en la cultura de nuestros indígenas, de nuestras comunidades afro. ¿Cómo es que se va a solucionar esta puja en este gobierno y en este Ministerio de Cultura? Y me devuelvo a esa imagen que planteó aquí, que trajo a colación Ramiro, de que Vasconcelos llevaba la Ilíada a las comunidades indígenas de Chiapas para que entendieran también el valor del teatro occidental y de cómo eso pues ni los dañó ni les afectó su cultura, sino que los enriqueció. Aquí ha habido ese debate entre si se enseña música clásica en los colegios públicos de Colombia o si se procede solamente a darle paso a los saberes tradicionales. Muchos artistas, incluso pop, salieron a cuestionar este énfasis en lo clásico, en la formación de los niños que quieren estudiar música, con el argumento de que íbamos a aprender primero Mozart en lugar de aprender a tocar bullerengue. Yo creo que solo una persona muy necia se hace ministro, o muy obstinada o muy egoica se hace ministro o ministra pensando en sus propios énfasis. Yo creo que esas oposiciones le han hecho mucho daño a Colombia. Es la misma oposición entre la ciudad letrada y los territorios, entre lo ancestral y lo occidental, entre Europa y América.
Y en eso nos la hemos pasado un buen tiempo. Recuerden ustedes que, por ejemplo, toda una generación, queriendo yo a Marta Traba, todo lo que hizo, pero fue ninguneada la gente de Bachué, la gente del, digamos, de lo que fue el primitivismo, el indigenismo colombiano, que en México la exaltaron y la volvieron estandarte de su cultura. Aquí la volvimos un poco de señores que sobraban, Rómulo Rosso, toda esa gente, eso era gente costumbrista. La literatura, la misma vorágine que hoy estamos tratando de reivindicar, fue una como cosa dijo ahí como García Márquez, decía que eso no lo podía leer nadie, y así no la hemos pasado, ninguneándonos los unos a los otros, y eso se tiene que terminar. ¿Cómo así que no va a ser posible, habida cuenta de la humanidad que somos, que no puedan convivir Bach y Petrona Martínez? O sea, eso es un absurdo, eso ya está superado, esos debates tienen que ya relativizarse y volverse otra cosa. ¿Cuál es la función, me parece, de un ministro de Cultura? Y voy a copiarme de Ramiro, no porque no lo haya pensado, sino porque me acaba de dar otra clave, como muchas de las que me ha dado. Es el ministro de la Paz, y el ministro de la Paz tiene que entender que las sensibilidades distintas es lo que enriquece en una cultura. Si todas las sensibilidades fueran iguales y entonces ahora solo vamos a formar músicos que toquen Mozart, Beethoven y Bach, pues empobrecemos nuestra realidad. Pero si solamente y castigamos a la sinfónica y a la filarmónica y a los coros y a batuta, porque eso nos parece que es de las élites, entonces también empobrecemos nuestra realidad. Como yo lo he dicho, y en eso sí sigo al presidente a rajatabla, aquí yo no vine a gobernar con venganza, no vine a decir aquí los que tienen legitimidad son unos versus los otros. Acá ya tenemos unas instituciones culturales. Yo no voy a destruir el Teatro Colón, porque me parece que no tiene ninguna legitimidad en la historia que queremos contar ahora. No, al Teatro Colón hay que darle su dignidad, y también hay que invitar a los que no han sido invitados, sin sacar a los que ya estaban. Y creo que ese es el mensaje que puede dar la cultura hoy en Colombia. Es el mensaje que no ha sido oído, me parece, por las, digamos, las políticos tradicionales que creen que la cultura son las fiestas o son las prácticas artísticas y poco más, digamos, las vocacionales, como las llamaban en nuestra época en la educación, y no algo que nos constituye y que es una oportunidad. Ayer en el Senado, en la Cámara de Representantes, en el tercer debate de la ley de música, no hubo ningún voto en contra de la ley de música, y yo al final lo dije: a donde uno va como colombiano, cierra los ojos y piensa, qué sé yo, en la gata golosa, o en una cumbia, o en la No le pegue a la negra de Joey Arroyo, y de todas maneras, sin chauvinismo, sin falsos nacionalismos, uno siente que hace parte de un lugar que tiene los gritos de Joey Arroyo desgarrados por el esclavismo, los aires andinos de la gata golosa y esos bambucos, las formas de los tambores de la gente de Timbiquí, las flautas de millo, las flautas indígenas, y que de alguna manera eso somos también. Esa es una oportunidad que tenemos hoy, y ojalá de verdad los políticos se convencieran de que la paz y la transformación social es una transformación sin duda cultural. Así que yo en eso sí estoy muy decidido. Yo, por ejemplo, cuando llegué al ministerio, que había una crítica muy grande al ministro Zorro, yo me senté con él y le dije: aquí la voluntad no es sacarlo a usted para que pueda entrar yo. Aquí el verdadero ejemplo va a ser que usted y yo podamos trabajar juntos. ¿Y qué estamos haciendo hoy? Trabajando juntos. Porque si uno para trabajar tiene que sacar al otro, pues eso no es ninguna cultura, y eso se llama violencia. Si yo para trabajar solo tengo que tener a mis amigos, tipos de 40 y tantos años, urbanos, no sé qué, empobrecemos la realidad. Yo tengo que trabajar con gente de 80, con gente afro, eso es la verdadera cultura. Estoy totalmente de acuerdo. Esa dicotomía no me parece que sea un tema pero se hoy. Volvió sí, me parece que es que dice nuestra ley que todas las culturas son iguales en derechos ante nuestro Estado, ¿no? Todas las culturas que hay en el país. Nosotros somos una potencia tan impresionante cultural, esta diversidad de la que estamos impresionante. hablando. Lo que hay pero es ¿por qué no nos da? Y ese es el gran desafío del ministerio, cómo crear las condiciones para que todo ese talento emerja. Este tema de la economía popular, ¿no? Si somos capaces, todas estas músicas, toda esta danza, de volverla también de... ¿Qué tenemos? Un talento infinito y un cuellito de botella por el que sale la posibilidad de que todo eso entre, digamos, por llamarlo, entre comillas, al mercado del disfrute. Yo quisiera hablar muy brevemente del Teatro Mayor.
Entonces nosotros, por ejemplo, lanzamos en Bogotá todos los festivales o los más importantes festivales que se hacen fuera de Bogotá. El de la leyenda vallenata, el Mono Núñez, el Petronio Álvarez, la cumbia, el porro, las músicas de los llanos, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando a mí me invitaron a dirigir este teatro hace ya casi 14 años, dije, ¿cómo es la ciudad en la que vivimos? De todo el país. Esta es la ciudad construida y habitada por ciudadanos de todo el país que han llegado por voluntad o también por el desplazamiento forzado. Entonces, los derechos culturales son de dos naturalezas, los de la cultura y los a la cultura. Entonces, ¿cuáles son los derechos de la cultura? Estos que todos los colombianos tenemos a nuestras herencias culturales, a nuestras cosmovisiones, a todo esto que nos caracteriza como ciudadanos de una región, ¿sí? ¿Cómo no perder en una ciudad de 9 millones de habitantes esos derechos? ¿Sí? ¿Cómo hacer un espacio en donde con dignidad todo, o sea, para mí es igual la ópera de Mozart que hicimos la semana pasada, igual en dignidad y en obligación y en reto que la música de los llanos orientales. Las tenemos que hacer igual, digo yo, en excelencia, en categoría, ¿sí? En producción. Entonces, por ejemplo, volviendo al tema de la música clásica, ¿por qué es tan importante la formación en la música clásica? Porque un buen músico formado en la música clásica puede ser un excelente músico popular. Sí, eso. Mira Cuba. Como un bailarín. Sí, pues Cuba. Un bailarín formado en el ballet puede ser un bailarín maravilloso de cualquiera, de la danza contemporánea o de la danza tropical, regional, etcétera. Aquí hay proyectos culturales impresionantes, como por ejemplo el proyecto que dirige Ramiro Osorio desde el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, que es un proyecto financiado con dinero público, pero gerenciado a través de una asociación público-privada. Hoy el Ministerio tiene un nuevo centro cultural aquí en Bogotá que se llama el Centro Nacional de las Artes. Delia Zapata Olivella, que se puso precisamente para recordar esa gran bailarina, quien fue la primera mujer afro en presentarse en el Teatro Colón. ¿Qué significa el Centro Nacional de las Artes? Y se lo pregunto porque todavía no sabemos realmente cuál es su alcance y cuál es su propósito. Yo creo, María Jimena, el Centro Nacional de las Artes es una institución, digamos, por hoy es una suerte de institución, de entidad adscrita del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Sin embargo, eso no quiere decir mucho para la gente de a pie. ¿Adscrita como a un instituto, digamos, que depende del ministerio. Eso no quiere decir nada para la gente. ¿Qué es el Centro Nacional de las Artes? Es el Teatro Colón ampliado. ¿Qué es un teatro? Lo que acaba de decir Ramiro, que me parece que es una metáfora bellísima para esta conversación. Un teatro es un lugar en donde tiene que caber todo el mundo y tiene que sonar y tiene que sentirse de todas partes, sensibilidades tratadas de la misma manera. Eso ya es una metáfora lo suficientemente potente para esta sociedad. El teatro es un lugar de encuentro y de convivencia. El Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella entonces reúne al Teatro Colón, reúne estas salas que tú dices, pero no se agota ahí en lo que vamos a hacer como el fortalecimiento institucional, que vamos a empezarlo a hacer en agosto de este año. ¿Cuál es el sueño de eso para que no sea solo un lugar? Que se convierta de alguna manera en el gran centro, ahí sí, nacional de las artes, que tenga, desde allí se irradien los diversos teatros que ya existen. Esa es una idea de Ramiro que me dio y que voy a poner en práctica, que ya existen en las ciudades y que de alguna manera o han sido dejados de la mano de Dios o se han convertido en otras cosas o sobreviven a medias. Para poner un ejemplo concreto, el Teatro César Conto de Quibdó, que lleva recuperándose 8 años, lo vamos a terminar este año, en febrero del próximo año, hoy con la
gobernadora ya nos sentamos y vimos el plan y lo vamos a acabar en febrero del próximo año. El César Condo se tiene que convertir en el satélite o en el brazo, del Centro Nacional de las Artes en Quibdó. El Teatro Metropolitano de Medellín se tiene que convertir en el satélite. ¿Para qué? Para que lo que ocurra aquí o lo que ocurra allá empiece a circular. Circular en el Teatro Mayor, circular en el centro, en el Delia Zapata Olivella. Entonces lo que yo digo, tenemos que reinventar estos sistemas de circulación, darle la oportunidad a las ciudades. Estoy seguro que una ciudad como Cali, Medellín, Quibdó mismo puede pagar por una obra de estas ya estando en Colombia, se la tenemos que llevar. Entonces esa es la pretensión del Centro Nacional de las Artes, que se va a convertir en una especie de gran centro ejecutor de las artes vivas de Colombia, irradiando todo el territorio con una centralidad. Ahora, ¿hacia qué va el ministerio? Y eso también lo quiero decir hoy. Hacia una verdadera regionalización. El ministerio no puede seguir funcionando en un despacho en la octava con octava. Tiene que crear, y eso lo hizo Colcultura, lo que pasa es que se abandonó porque la misma lógica institucional de quitar lo público en Colombia fue muy dolorosa, pero Colcultura tenía oficinas en el país. Claro. Y hay que devolverle esas oficinas del Ministerio de Cultura a las regiones para que la gente pueda ir a hacer sus trámites, participar en convocatorias. Las secretarías de cultura locales, ¿no? Claro, tiene que estar en consonancia, pero de todas maneras, como somos un país que no ha de alguna manera descifrado eso que quiere decir la descentralización, que tú lo has tratado aquí en varios programas, porque eso está escrito sobre el papel, pero eso no ha cuajado del todo. Yo creo que las instituciones tienen que tener una vocación territorial, de tener una presencia del Estado, así como hay CETEX, así como hay Fiscalía, así como hay de todo. ¿Por qué no va a haber oficinas del Ministerio de Cultura en las regiones? Tiene que haberlas. Es otra idea de Ramiro, no hombre, pero hay que... No, pero lo que acaba de decir el ministro me parece de capital importancia, porque lo primero que va a propiciar es el diálogo interregional, ¿sí? Primero, el reconocimiento por parte de la gente de Quibdó, la gente del Chocó, de sus artistas. Y eso crea un mecanismo de autoestima, ¿sí? Que es absolutamente fundamental. ¿Cómo hacemos que lo que hacemos en el Chocó lo vean en Pasto y los de Pasto lo vean en Medellín? ¿Sí? Bueno. ¿Y cómo vamos construyendo ese país del diálogo? Sí. Y yo agregaría una cosa ahí que Ramiro la anunció y yo sé que se nos acabó el tiempo, y es la posibilidad de que esos teatros y esos centros nacionales de arte se conviertan en motores, en verdaderos motores, así como los carnavales y las fiestas populares de la economía popular. ¿Cómo? Mire, en Barranquilla podría haber una industria de confección, de disfraces, de máscaras, de gente haciendo sonido, los picós que se hacen en Barranquilla. Eso es una industria donde se construyan arenas, centros, digamos, yo le dije a la gente que está construyendo la arena de Sabaneta, hagamos un proyecto junto de fortalecer esos barrios alrededor. ¿Para qué? Para que los jóvenes crean, por ejemplo, organizaciones de logística, porque ustedes van a necesitar logística. Los oficios asociados a la cultura van y tienen que ser el gran motor de la economía popular, de la cultura, porque si no le creamos una economía, un sistema económico a la cultura, a punta de el que triunfa es el que tiene y los demás se quedaron tratando, no vamos a solucionar nada. Entonces, economía, más formación artística y cultural, más la relación con el mundo, más una inversión pública, más regionalización, lo que nos tiene que conducir por lo menos es a unas semillas que empiecen a ser recogidas por unas generaciones venideras que se convenzan de que invertir en esto no es botar la plata o darle un poco de gente para que toque música, sino de verdad construir un país distinto que otras sociedades como México, Francia, Argentina, Corea del Sur, la misma Venezuela, con todos los problemas que ha tenido, la cultura venezolana tiene un sistema hoy cultural. ¿Cómo? La cultura. Entonces, quiero decir, la gente que ha invertido en cultura tiene resultados. Hablando de cosas que nos han pasado buenas en materia de la cultura y desafiando la sentencia de nuestro Gabo, habría que recordar que uno de los pasos más grandes o avances más grandes que se han dado en estos 27 años fue precisamente gracias a una ley que presentó el Ministerio de Cultura, la ley 814, que se conoció como la ley de cine. Un avance que se ha demostrado en el crecimiento extraordinario que ha sucedido en esta área. Hace, 20 años se hacían 4 películas
colombianas. En el 2022, por ejemplo, se hicieron 57. Esta ley estableció 2 mecanismos para el fomento de la industria del cine. En el primero, se les otorga unos estímulos tributarios a los inversionistas y donantes a proyectos cinematográficos. Y el segundo viene de un porcentaje de la boleta que se compra cuando usted entra al cine. Ese porcentaje va a un fondo que se utiliza precisamente para fomentar el cine y las salas de teatro también en todo el país. Yo creo que la ley del cine es uno de los ejemplos más poderosos de cómo la lógica de hacer política pública cultural con inteligencia y generosidad puede producir resultados a largo plazo. Es decir, teníamos Focine en los años 90 y producíamos 3, 4 películas al año. A duras penas ahí la gente arrancaba y se hacía una película. Y uno veía a Luis Ospina sufriendo y diciendo yo ya no hago más cine, yo prefiero hacer video. El salto que da en cantidad no solo es tecnológico, es una decisión política la que tomó el sector del cine. Eso hay que defenderlo a capa de espada. ¿Qué hacemos con el gran cuello de botella hoy que es la gente, el público, las audiencias? El Estado tiene que convencerse de que tiene que participar en la creación de audiencias. El Estado tiene que invertir. Yo me reuní con Munir Falá y con varios exhibidores colombianos y les dije, el Ministerio de Cultura quiere subsidiar la asistencia a través de cajas de compensación familiar, ejército, es decir, grandes cuerpos de gente, subsidiar boletas para que la gente vaya al cine, pero usted deme la garantía de que va a tener por lo menos 2 salas o 3 fijas para el cine colombiano. Eso no se hace en un milagro. Estamos trabajando en el proyecto y lo vamos a llevar a cabo. Él quiere. ¿Y eso qué va a probar? No que uno a punta de dinero construya audiencia, que seguramente si uno sigue insistiendo va metiendo la sensibilidad del cine en la gente, pero si no hacemos eso es la libre competencia y pues obviamente Titanic va a ganar, es que eso está más que probado. Usted no puede poner al cuarteto de cuerdas de Viena contra Karol G, pues es una competencia desleal. No es que no puedan existir las dos cosas, es que a esa excepcionalidad del Cuarteto de Viena hay que crearle una audiencia. Ya la hizo Ramiro, lleva 14 años. Si le hubieran dado un año no puede crear eso. Claro. En un año no puede crear un público para la música clásica en Bogotá. Le han dado confianza por 14 años. ¿Y qué tiene hoy? Un teatro absolutamente exitoso, que es capaz de ser sostenible. El Estado, como lo dijimos con México, tiene que decirle hoy a los exhibidores, aquí hay dinero para ustedes, como le estoy diciendo a los productores de cine y televisión. Vámonos a hacer cine a la región, no antropología, no. Vamos a grabar, a tener experiencias con actores de allá. ¿Cómo? En una lógica de coproducción. Yo sé que yo no les puedo exigir a ustedes que vayan a perder plata allá, pero el Estado tiene que crearle condiciones al territorio para que entre a la televisión, como se hizo en los años 80. Germán Castro cargaba cámaras pesadísimas y iba hasta el Bichada, ¿por qué no se puede hacer hoy cuando tenemos una tecnología? Hizo una segunda hora. Imagínate. Escribió una segunda hora. Entonces se hacían telenovelas en el territorio. El país conoció la zona cafetera por café. A mí me parece que lo que acabas de decir realmente de la mayor importancia para el cine. ¿Sí? Porque eso, si no es así, si no se le crean unas nuevas audiencias, y las nuevas audiencias es que nosotros hemos podido, porque tenemos esa fortaleza de esas alianzas, porque tenemos un presupuesto que viene de la ciudad, otro que viene de la familia de Santo Domingo, pero también, y perdona que aquí pase unas cuñas, pero tenemos Bancolombia, Sura, donaciones, cooperación internacional, etcétera, etcétera. Todo eso hace que una bolsa, el público aporta el 28% del presupuesto con la compra de las entradas. El 28%. El 28%. Todo eso. 100% del presupuesto de un teatro. Exacto. Otra ley que ha sido importante y que yo creo que sería bueno analizarla aquí con el ministro de Cultura actual y con Ramiro Osorio es la Ley de Espectáculos Públicos, la LEP, que fue creada en el 2011 y que establece, entre otras cosas, la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas. Estos recursos provienen de la boletería de los espectáculos públicos a nivel municipal y distrital.
En un principio, la LEP, o sea, la Ley de Espectáculos Públicos, estaba solo dirigida a financiar la infraestructura, construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de infraestructuras para la presentación de espectáculos públicos. Pero después, en el 2020, se permitió una nueva línea de financiación enfocada a la creación de un sentido más amplio que permitió incentivar proyectos públicos en escenarios convencionales como los teatros, salas de música, carpas de circo. Ramiro, tú formas parte del comité de la LEP en la alcaldía. ¿Cómo es que ha funcionado esta ley? ¿Ha servido precisamente para fomentar el teatro y las artes escénicas? ¿Sí o no? La LEP es una ley magnífica, porque se basa en la corresponsabilidad también. Son los ciudadanos que, con una boleta que pasa de 3 VTs, ¿sí? Eso crea un fondo del 10% que va a un fondo del Ministerio de Cultura que delega su ejecución en las administraciones, en las alcaldías. Yo formo parte del comité de la LEP desde hace 10 años en Bogotá. O sea, puedo dar cuenta de lo que ha pasado. No hay una sola sala en Bogotá que no haya tenido un aporte para mejorar sus condiciones locativas de equipos de sonido, de equipos de iluminación, de silletería, de tecnología teatral. Lo que ha hecho avanzar la LEP a la infraestructura cultural ha sido fundamental. Y con la pandemia, el Ministerio autorizó, si no estoy mal, un porcentaje del 20%, que también se puede utilizar para procesos, ¿sí? Para que en este momento un sector tan deprimido que estaba en la pandemia pudiera resurgir. Pero la ley es uno de los mejores ejemplos de eso, de corresponsabilidad. Son las personas que van y pagan una entrada en un concierto, ¿sí? Y ahora pues que por fortuna se están haciendo conciertos tan grandes y en estadios y todas estas cosas, pues eso va creando un fondo que permite enriquecer y mejorar la infraestructura de las artes escénicas. O sea que además del 1 billones tiene plata por el lado Y hay plata de regalías y vamos a revivir el fondo Foncultura. Si no estoy mal, vamos a tener más de 20.000 millones de pesos para Bogotá. Y hay que convencer a la última cosa yo diría, hay que convencer a las autoridades locales de esa corresponsabilidad, porque se les olvidó que la cultura no es una responsabilidad del Ministerio de Cultura. Cuando tú preguntas por las secretarías de Cultura, ahí hay una tarea por hacer, es la tarea que estoy haciendo yo con los alcaldes de categorías, digamos, inferiores en el país, diciéndole, así sea 2 pesos, ponga la cultura, porque al tener la cultura usted en su plan de desarrollo, nosotros tenemos la oportunidad de entrar con otro tipo de inversión. Ministro, usted en varias entrevistas ha dicho que quiere revivir La Gaceta, esa famosa revista cultural que fue muy importante y que se hizo desde el Ministerio de Cultura. ¿Por qué ahora volver a un formato viejo cuando estamos llenos de plataformas digitales que nos ofrecen nuevos formatos? Pues Gaceta fue un proyecto editorial, una revista que creó Juan Gustavo Coborda en el año 76. Juan Gustavo hizo una cosa muy, muy revolucionaria. Él venía a hacer eco a finales de los 60 de la librería Ujols. Conocía, por supuesto, las experiencias de Mito y la revista de Indias que se creó en el Ministerio de Educación por allá con Germán Arciniegas, más la revista Senderos de la Biblioteca Nacional. Y lo que hizo fue crear una publicación, pero con una lógica distinta. Una lógica de apertura en donde cupieran todas las voces críticas. Eso fue la primera etapa de Gaceta, acompañada de un proyecto editorial que ha sido revolucionario en el país, que se llamó la Biblioteca de Autores Nacionales, que publicó como 250 títulos. Ahí apareció la primera que iba a la música de Andrés Caicedo, Jaime Manrique Ardila, recuperó los textos de Ernesto Folkening, recuperó la revista de Indias y creó unos tomos, en fin, hizo una cosa maravillosa como proyecto editorial. Eso se acabó hacia el año 82 y en el año 89, si no recuerdo mal, o 90, Guillo González con la directora de Colcultura reviven La Gaceta y es la segunda etapa y eso tiene una duración como de 3 o 4 años, que también esa sí me tocó a mí ya como joven adolescente. Ahí leí un texto que a mí me formó, y eso te lo he dicho muchas veces, que es el texto de tu hermana,
que se llama Cuando mataron a Esteban se acabaron los billes de Unicentro, que era uno de los primeros textos sobre cultura juveniles que se publicaban en Colombia. Ahí aparecieron los primeros textos de Víctor Gaviria. Entonces uno como joven abría esa gaceta y decía, es que esto habla de lo que yo estoy viviendo en la calle, esto no habla de... Sí. Esa etapa de Gaceta fue fantástica, eso se termina, nace Número, Arcadia, El Malpensante, digamos que se privatiza bajo la idea de que el Estado no debía editar, porque entonces se volvía un programa de gobierno hacer revistas. Yo no quiero hacer una gaceta para publicar el boletín del ministerio o a dónde viajó el ministro, porque es que es una revista que yo no leería, nosotros venimos de hacer revistas. Yo quiero hacer una revista que lea a la gente. Entonces, esta revista es para que haya voces críticas, para que haya ensayo, para que haya... ¿Puedo escribir yo? Por favor, puede escribir quien quiera escribir, por supuesto, de eso se trata el Estado. El Estado es un lugar público, no puede ser el programa de un funcionario, así que vamos a revivir Gaceta de la mano de Mauricio Willes, que tú conoces, de Marta Ruiz, de Daniel Montoya, de Sergio Zapata, de un grupo de gente que está ahí, y vamos a invitar a cada número que serán monográficos. El primero se llama La Selva, porque es el tema de la vorágine de este año. Y vamos a invitar entonces comités de redacción editoriales para cada número especializados en el tema de la edición. Yo estoy muy contento, yo quiero hacer una revista con vocación abierta, plural, así como hice Arcadia en su momento, como aprendí a hacerla de la mano de Marián, así como hicimos Semana en otro momento, en donde podíamos tirar línea y hacer cultura y que nos dieran espacio para esto. Entonces, eso yo creo que tenemos que recuperar esa vocación de que desde el Estado se pueden proponer espacios, y el periodismo necesita hoy de espacios. El periodismo cultural no tiene espacios con decisión o con vocación de ser masivos, y eso también lo tiene que permitir el Estado, porque es que si seguimos pensando en quién va a llegar a ser la próxima revista cultural, a lo mejor no va a llegar nadie. Y entonces, ¿quién nos va a representar? ¿Quién va a hablar de nosotros? ¿Quién va a decir lo que está pasando? ¿Quién va a hacer crítica musical? ¿Cuál va a ser el próximo Volkening o la próxima crítica musical? O, en fin, hay que brindar espacios. Yo concibo el espacio cultural como un espacio en donde podemos ser incluyentes con todas las voces y ojalá con las críticas, porque estar aquí para que haya aplausos porque uno tiene presupuesto, tú sabes que este poder se acaba, y yo no estoy trabajando para perpetuarme en ningún lado, sino para volver a lo que sé hacer, que es editar libros y trabajar como gestor cultural. Bueno, entonces volvemos otra vez a a las orígenes, al escrito, a la crónica, a la crónica y al escrito. Y hace tanta falta en nuestro medio esa crítica de verdad, ¿no? Pues, no hay crítica literaria, no hay crítica de arte, no hay crítica de teatro, ni teatral, ni musical. Y puede que haya, digamos, algo por ahí aislado, pero lo que necesita es una nueva generación que tenga una capacidad de ver todos los cambios que han pasado en los lenguajes de las artes escénicas y en los lenguajes de todas las artes. Se necesita ya una nueva generación de críticos. Nosotros no se imaginan cómo echamos de menos que no haya críticos. Es de verdad. Y que nos descubran el país. Sí. Tenemos que traer al país a escribir, a que nos cuenten cosas. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Productor general, Juan Pablo Conto. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.